Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy queremos hacernos eco de un acontecimiento muy importante que se celebra este año. Me refiero al 450 aniversario de la publicación de la primera Biblia impresa en castellano y traducida por Casiodoro de Reina desde las lenguas originales, hebreo y griego, en Basilea en el año 1569. Y para ello tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal. Hola Pepe, qué bien que estés con nosotros en este programa para hablarnos de este tema que nos apasiona a todos. Hola Virtudes, pues sí, la verdad es que me alegra mucho de estar de vuelta por Tiempo de Esperanza y poder tratar precisamente un aniversario como esta Biblia. Bien, poco a poco se está poniendo en valor, se está descubriendo el gran valor de esta traducción de Reina. De hecho, este año se ha presentado en Orense un sello que es conmemorativo de la Reforma Española y se ha escogido para ilustrarlo un retrato de Casiodoro de Reina y la portada de la traducción a la cual nos hemos referido, que es un oso tomando un panal de miel, que por cierto vamos a hablar sobre esta ilustración también a lo largo del programa. Y también deciros que este sello está disponible en todas las oficinas de correos, así que si queréis conseguirlo, pues podéis hacerlo. Pero para empezar, Pepe, cuéntanos, ¿quién es Casiodoro de Reina? Bien, Casiodoro Reina, que es el traductor de esta Biblia de la que estamos hablando, nació en Montemolín, que actualmente es provincia de Badajoz, en 1520, y lo que hizo fue profesar en el monasterio jerónimo de San Isidro del Campo, que está cerca de Sevilla, y es allí donde él conoce la fe evangélica por medio de su propia reflexión que hace de las Escrituras, el estudio de los originales de la palabra de Dios, y también en este monasterio se estaban introduciendo libros que venían desde el mismo corazón de Europa. Entonces es una cosa extraordinaria la que tiene lugar en este monasterio, porque muchos de estos monjes abrazan esta fe evangélica, esta confianza en Jesucristo como único Señor y Salvador, y precisamente a la Biblia como la única manera en que podemos conocer acerca de Dios. Y finalmente tienen que huir de este monasterio en 1557 porque saben que la Inquisición está detrás de ello. Son 12 monjes los que huyen, en primer lugar hasta Ginebra, en Suiza, y desde allí pues emprenden una vida de exilio y de movimiento por toda Europa. Saben que la Inquisición está detrás de ellos y tienen que estar constantemente mudándose de un lugar a otro de Europa. Sabemos en el caso particular de Casiodoro Reina pues que estuvo también en Alemania, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, y finalmente pues lleva a cabo ese proyecto después de muchísimos años de estudio, de poder traducir la Biblia desde el hebreo y desde el griego, desde las lenguas originales, pues al castellano. Como has dicho, pues un proyecto que se culmina en 1569 en la ciudad de Basilea, en Suiza. Él fallece en 1594 en Frankfurt, en Alemania, y es allí donde precisamente pues, se le concede la ciudadanía de la ciudad, y el único retrato que tenemos de Casiodoro de Reina pues viene precisamente de esa época. Se conserva un retrato de Casiodoro de entonces. ¿Y qué representa esta traducción de la Biblia de Reina? Bueno, la gran importancia que tiene la traducción de Reina precisamente tiene que ver con el hecho de que es la Biblia, podríamos llamarlo así, del Renacimiento español,
español, y también la Biblia de lo que es la Reforma Protestante Española. Podríamos decir que es la Biblia del siglo de oro español. Tenemos que darnos cuenta de que muchas veces se ha pensado en España como una excepción de lo que pasó en el siglo XVI en Europa, como algo ajeno a ese movimiento que se encontraba en todo el continente de búsqueda de esas fuentes originales del saber, que comenzó con el Renacimiento. Tenían este lema que se llamaba ad fontes, es decir, una vuelta a las fuentes originales del saber. Y esto no es así. Vemos como en España también hubo un deseo y un anhelo de ir a esas fuentes originales del conocimiento, que en el caso de la palabra de Dios tienen que ver con el hebreo y con el griego. Entonces la traducción de Reina pues es realmente la consecución de ese objetivo de poder ir a estas fuentes originales y al mismo tiempo plasmar esa palabra de Dios en el idioma del pueblo. En ese sentido pues encontramos como realmente pues aquí en España también vemos esa corriente europea de búsqueda de lo que es la palabra de Dios en esa lengua original, y al mismo tiempo ese deseo de llevar esa palabra de Dios a todo el pueblo. Esto es lo que va a caracterizar a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Esto es lo que une realmente a todos ellos en cuanto a ese deseo de que todo el mundo, hombres y mujeres ricos y pobres, puedan tener acceso a la palabra de Dios, y el propósito es precisamente que puedan descubrir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo de la Biblia en ese sentido, que son palabras curiosamente del mismo Señor Jesucristo, que así lo dice cuando Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús nos llama a estudiar, a investigar la palabra de Dios, porque estas son las que conducen a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, a Él como Señor y Salvador. Y ese es el deseo que había en Reina, que todos sus compatriotas, como estaba pasando por otro lado con otras naciones europeas, pudieran tener acceso también a la palabra de Dios en su propio idioma, en el castellano. ¿Cuáles son las características de esta traducción de Reina? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es la enorme dificultad que supuso pues, plasmar en castellano lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Realmente es una empresa extraordinaria. Creo que es importante darnos cuenta de que no fue simplemente la empresa de una sola persona. Hablamos de Casiodo Reina, pero también hubo otros reformadores españoles que estuvieron en este empeño. Es necesario mencionar la figura de Juan de Valdés, por ejemplo, el conquense, que es de alguna manera el que está detrás de esos primeros intentos, de esa traducción al castellano, pero también Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas, y después de Casiodo Reina pues tenemos que hablar de Cipriano de Valera, que vuelve a hacer una revisión de la Biblia del Oso en 1602, y todos ellos forman de alguna manera como un equipo de traductores, aunque es verdad que es Casiodo Reina el que emprende esa labor para llevar al pueblo español este conocimiento de la palabra en su propio idioma. En ese sentido pues se parece un poco a lo que ocurrió con la Biblia del rey Jaime, que es una Biblia en inglés, en la que participó también un grupo de biblistas, y en la que curiosamente pues también hubo un español que se llamaba Adrián Sarabia, que participó en esa traducción. Entonces vemos como realmente esta traducción no es solamente la obra de una sola persona, sino de muchas personas, aunque es necesario decir y reiterar que Casiodo Reina pues echa mano de todos aquellos que le habían precedido en esta labor que ya he mencionado, pero finalmente es una labor que él realiza solo, en medio de su exilio, en medio de su dificultad, y es una labor que va a completar, como ya ha dicho también Cipriano de Valera. Y en cuanto a la calidad literaria, el valor literario de la traducción. Bueno, este es otro aspecto que yo creo que es muy importante que podamos señalar. Tenemos que darnos cuenta de la época de la que estamos hablando, y estamos hablando del siglo de oro español, el siglo de oro de las letras españoles, y por tanto la traducción de Reina tiene un valor incalculable como obra literaria. No solamente es una obra fiel a los originales hebreo y griego, no solamente es una obra que tiene en cuenta a otros traductores y cómo han traducido al castellano determinadas partes de la escritura, sino
sino que realmente encontramos un castellano que tiene un indudable valor literario. En ese sentido, pues quisiera leer unas palabras de Antonio Muñoz Molina, nuestro gran novelista, y él dice esto acerca de esta versión de Reina. Dice: pero existía una Biblia en español desde el último tercio del siglo XVI, en un español que tiene toda la furia y toda la poesía del español de la Celestina, toda la abundancia selvática del idioma en el que están escritas las crónicas de Indias, el descaro del Lazarillo, la solemnidad temible de la gran arquitectura y de la música religiosa de entonces. Me estoy refiriendo a la traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina, completada por Cipriano de Valera, publicada, claro, en el destierro por un fraile hereje y leída clandestinamente a lo largo de siglos por los protestantes españoles. Entonces vemos cómo hay este homenaje de Molina, y hay otros autores que se han hecho eco precisamente de ese gran valor que tiene la Biblia. Entonces, desde un punto de vista incluso literario, estaríamos ante un documento que merece la pena ser mirado desde ese punto de vista. Sí. ¿Y qué mensaje querían transmitirnos los reformadores españoles con esta traducción? Bueno, el mensaje comienza en la misma portada de la Biblia. Es muy curioso, ¿no? Hacía referencia a la portada que tiene un oso que se acerca para tomar un panal de miel, y hay un simbolismo aquí. Es una referencia pues, a algunos pasajes de la Biblia que podemos leer también, que nos dicen cuál tiene que ser nuestra actitud hacia esta misma palabra de Dios. Y encontramos que por lo menos habría un par de referencias en el libro de los Salmos. En el Salmo 19 dice, hablando de la palabra de Dios, de los mandamientos de la palabra de Dios: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y hay otra referencia también en el Salmo 119 y el versículo 3, donde dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces es una invitación pues a hacer que la palabra de Dios pueda ser como la miel a nuestra boca, que podamos gustar por nosotros mismos. Podríamos decir que una cosa es saber. Imaginemos una persona que jamás ha probado la miel, ¿no? Y una cosa es que alguien le dijera: oye, la miel es algo dulce, es algo maravilloso. Y otra cosa es probar la miel por uno mismo. Entonces eso es lo que nos está diciendo Reina, que por nosotros mismos vayamos a esta palabra de Dios y gustemos cuán dulce es la misma. También en la portada pues hay un versículo de la Escritura que podemos leer ahora, y es un versículo pues que es precioso a la luz del tiempo que ha pasado, estos 450 años desde su traducción. Dice, el versículo es Isaías 40 y versículo 8, donde afirma el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es muy interesante cómo la Inquisición persiguió a Reina para evitar esta traducción, cómo se quemaron ejemplares de esta Biblia para intentar hacerla desaparecer. Esta es una de las razones también por la que Cipriano de Valera pues emprende una revisión de la Biblia de Reina, porque apenas se podían encontrar ejemplares de esta versión de 1569, porque habían sido quemados, confiscados por la Inquisición. Es un documento muy raro de encontrar. Y entonces vemos cómo esa persecución ha cesado y cómo esta palabra de Dios ha permanecido, cómo esa palabra de Dios, a pesar de todos los enemigos que se levantaron contra ella, pues está con nosotros. Y vemos cómo se cumple la promesa que Dios hace aquí por medio del profeta Isaías, de que esta palabra de Dios pues va a permanecer siempre y va a tener una influencia. Y hoy en día, 450 años después, pues incluso Correos se hace eco de esta Biblia, y hay libertad en España pues para poder anunciar esta misma palabra de Dios. Vemos realmente lo que es la providencia divina. Y esta cita, curiosamente, pues es algo que aparece también en Primera de Pedro. Es el apóstol Pedro el que se hace eco también de esta cita del profeta
Isaías dice en el capítulo 1 y versículo 23 de su primera epístola: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces nos está diciendo que para tener acceso a esas buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación por la fe en Él, pues tenemos que ir a la Biblia. Es por medio de ese contacto con la palabra de Dios que nosotros podemos descansar en el Señor Jesucristo y podemos, como dice aquí, experimentar ese nuevo nacimiento que Dios hace por medio de su Espíritu Santo cuando estamos en la palabra suya. Y en este sentido, ¿qué más nos puedes decir acerca del mensaje central de la Escritura? Bien, el mensaje central de la Escritura se encuentra resumido en muchos pasajes de la Escritura, pero quizás el más claro de ellos, en mi opinión, que sería como una especie de mini Biblia, un resumen perfecto de ese mensaje sería Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí se nos está diciendo cómo Dios nos ama, de tal manera ama al mundo. El mundo significa en el Evangelio de Juan las personas en rebelión contra Dios, las personas que son culpables por su propio pecado, pero a pesar de que no merecemos el favor de Dios, Él ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo para perdonar nuestros pecados por medio de la fe en Él. Dios no quiere que nos perdamos, sino que podamos alcanzar esa vida eterna que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Y este sería el resumen de toda la Biblia. Pues gracias, Pepe, por explicarnos esto en todo lo que concierne a esta traducción. Es tan importante, tan interesante, y como nosotros hemos experimentado esto que nos has explicado, pues es una alegría. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Para finalizar, ¿qué mejor ocasión que esta para animaros a leer la Biblia? Para animaros a ir a las Escrituras. Qué privilegio tener la palabra de Dios en castellano. Ahora lo damos por hecho, pero ¿qué debieron experimentar estas personas cuando leían la palabra de Dios que conocían pues de haber oído en latín, en las misas? Pero qué privilegio leerla en su propio idioma. Y ahora nosotros tenemos la Biblia tan cerca, la leemos. Yo os animo a que lo hagáis. Y quería dejaros en este sentido un texto que me ha venido a la cabeza reflexionando sobre este tema de la traducción de Reina, y que creo que es muy, muy interesante y nos habla del propósito de las Escrituras. Por cierto, muchas generaciones han aprendido a leer con la Biblia, muchas generaciones. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Perdón, el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.